eso le va a servir a ustedes de referencia y nosotros vamos a hablar de cada una de las obras y vamos a querer tener una interacción. Primero de todo, nosotros vamos a decir los títulos de las obras, ¿verdad? Pero cualquier duda está en la pared. En el caso mío, yo creo que en el caso de Jorge y que ya también, el título siempre es muy importante. El poder visual es el poder de color. Y a medida que uno la rodea o la busca, pues se encuentra con una pequeña entrada, ¿verdad? Y esa pequeña entrada corresponde a ese nombre que es el Healing Room, o sea que en realidad busca ser una obra, un cuarto de sanación. Creo que es la única que no tiene título, pero y es como de las últimas que yo fui incorporando al proyecto, pero forma parte de una serie que se llama Burlas. Esta serie pertenece a una, digamos, a una preocupación que he tenido en los últimos años en relación a cómo se ha enfrentado el discurso de la insularidad desde la periferia hacia los centros culturales, y cómo nos han visto y cómo nos hemos visto nosotros mismos. Y esos dos, digamos, discursos que nos representaron durante la década del 80 y los 90 eran discursos muy relacionados a los problemas migratorios y el enfoque folclórico. Entonces pensé que con mi regreso a una isla, después de unos cuantos años viviendo en continente, pensé que tenía que retomar la problemática de la insularidad, pero quería un poco que distanciarme de esas dos visiones que habían tenido esas dos décadas y tratar de, digamos, diversificar el discurso con el cual se había, digamos, analizado la insularidad. Que se llama Palabras de Vida. Es un díptico, ¿verdad? Es una técnica tradicional, óleo sobre tela, y no es un díptico en el que ambas partes tengan una oposición, o sea, no hay una dualidad de opuestos, sino que hay una dualidad de sucesión, de un desarrollo de algo, que empieza por la izquierda, en el que hay la poética de esta forma cerebral cargada de letras, de posibles informaciones, de verbalizaciones, palabras, o como quiera leerse, yo no quiero dar demasiada directriz en eso, y en ese color de fuego, de creación, de origen, y pasa a algo ya de un tono y de un manejo formal y de un dibujo mucho más, digo yo, terrestre, o sea, aquello es una cosa mucho más etérea para mí. El ilustrador tiene esa función y en ese sentido, en esta obra, para mí fue idóneo. Esto pasó de ser una obra de pared con una forma totalmente diferente a la que tiene hoy y que yo tuve la suerte de encontrar este resultado por el proceso que yo tuve de trabajo junto con los curadores. Esta es una obra que requiere de la participación directa del espectador. O sea, esta es una obra en la que yo estoy tratando de hablar de la apariencia de las cosas, de cómo nos vemos nosotros, de cómo nos ven los demás, de lo que uno parece y lo que uno es, y cómo uno va constantemente transformando esas máscaras que nos ponemos día a día y le añadimos una cosa nueva o le quitamos algo para convertirnos finalmente en lo que es nuestro ideal. Pero hasta qué punto nosotros somos capaces de ese maquillaje cotidiano, hacerlo una cuestión nuestra. Entonces, la pieza también tiene una referencia a la obra de Magritte, sobre todo aquella que dice, esto no es una pipa, y lo que hay en la imagen es una pipa. Entonces, ese que yo me veo en el espejo, ese que yo me veo cada mañana, ese soy yo o es el otro que quisiera yo ser. Entonces, la obra trata sobre eso. Hay una anécdota bastante graciosa que me contó una espectadora que vio la obra, que había venido pues acá una muchacha y comenzó a ver las letras, ¿no? De los libritos que están en el frente,
mientras se ve la imagen no de ella, sino del otro que está en el frente o al lado, se ve reflejada en el televisor, y entonces ella comenzó a leer en voz alta, qué sé yo soy una Dominican York, yo soy una heterosexual, yo soy una dominicana, yo soy una maricona, yo soy una china, y ella a cada una de las frases empezaba a reírse, construyéndose, ¿no?, de una forma u otra una máscara, o lo que ella asumía que decía ahí que era ella, o que ella no se consideraba ella, ¿no? Y entonces ella comenzó de un momento determinado: soy una fascista, soy una ladrona, soy una ladrona, soy una maricona, soy una negro, y se fue. Esta es una pieza que yo por mucho tiempo he trabajado, y luego lo van a ver en las piezas siguientes, con la niñez, con todo lo que tiene que ver con los niños y su relación con el mundo. Entonces yo trabajé, hice una exposición que se llama El Limbo, en el Centro Cultural Español hace unos años, y ahí yo trabajé con niñas que se prostituyen, con niños maltratados, con niños que huelen cemento, estos de las calles, ¿no? Y entonces esta pieza es un poco el resultado de todo ese proceso que tuve durante ese tiempo, y ese trabajo con las niñas. Es como de una manera u otra te afecta todo lo que es tu medio ambiente, cómo se va quedando grabado de una forma u otra todo lo que es la calle en el niño. Y en esta pieza, esta niña está tatuada, pero los tatuajes son tatuajes reales, son con piropos, pero la mayoría son piropos muy groseros, que usualmente suelen decirle a las mujeres en la calle, sobre todo cuando están en el proceso de crecimiento. Es un poco la agresión del medio ambiente sobre el individuo. Entonces, a mucha gente le da risa, a otra gente le da pena. Se establecen unas relaciones bastante particulares con la pieza. Los tatuajes, yo hice los modelos de lo que yo quería, y luego me los tatuó un joven, donde él reinterpretó un poco lo que yo quería hacer, porque yo quería que la pieza también tuviera eso, como los tatuajes de las cárceles, que no tienen esa proporción y esa belleza idílica de lo que es el tatuaje hoy mismo, que son con unas máquinas súper especiales. En una dinámica en que coincidiera con el culo. Es decir, el culo del quien se sienta coincide con mi ombligo, el centro del cuerpo coincide con la periferia de otro cuerpo, ¿no? Entonces un poco jugar con el espectador, burlarme de esa tendencia centrista en la cultura, en la economía y en cualquier otra esfera, y al mismo tiempo crear con el espectador una interacción, que el espectador se sentara, que se moviera, que un poco desacralizar esa relación con el arte que por lo general tenemos, que todavía heredamos quizás de un arte un poco más tradicional, y que vuelven al arte contemporáneo en una práctica un poco más, digamos, de animación. Ayer leíamos un texto de cuáles son las funciones del museo. Yo pienso que las funciones del arte también tienen que, así como cambia la mentalidad del espectador,
tiene que cambiar también el lenguaje con que el artista interactúa y intercambia ideas con los espectadores. Entonces, para mí la interacción funciona como un elemento interesante de introducir, no siempre, porque entonces te encuentras lo contrario, la dictadura de la interacción, donde todas las exhibiciones tienes que tocar, pinchar, empujar, patear, no sé qué, y si no nadie se entretiene. Entonces, porque ¿dónde está el centro? ¿Quién define el centro? Defíneme centro, y después que me defina centro, entonces defíneme cuáles son las posturas o lo que tú haces para mantenerte como centro. Entonces son una cantidad de fenómenos inválidos que por lo general son tramposos y son cuestionables, ¿no? Entonces por eso utilizo el elemento de la ratonera un poco para referirme a la trampa, ¿no? En ese momento el curador sirve como catalizador para cuestionarte eso de una manera más amplia. Entonces, en este caso, en la pieza, a mí particularmente, como parte del equipo de curador-curado con Fernando sobre la pieza, veía en la pieza esas posibilidades que se iban ya más allá y que le quitaban ese elemento estético per se que podía tener la colocación de los ombligos sobre la pared. Y eso produjo la obra que tienen delante de ustedes, que nuevamente recurro a ese diálogo, a esa forma dual de plantear mis trabajos, no siempre, pero muchas veces están planteados de esa forma. Entonces hay un diálogo entre las partes, digamos, idóneas, el arquetipo del músculo, del brazo, de todo lo que es la anatomía en perfecto estado, que es la roja, y la realidad a la que yo me vi sometido, de la que todavía padezco, pero gracias a Dios mucho mejor, que fue muchísima medicina, muchísimas inyecciones, agujas, abejas, todo lo que se puedan imaginar, que todavía algunas de ellas me siguen. Pasamos por múltiples situaciones que pueden ir desde ver las Torres Gemelas muriéndose, a ver un niño en la calle vendiendo rosas, sabiendo todo que se está prostituyendo, a pasar a una comida extraordinaria con la suegra, a quien odian, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se puede pasar o adoran. Gracias. Por un lado el azúcar y por un lado la sal. Un poco una reflexión, digamos, visual, animada, en movimiento, de lo que sería esta posición en que me encuentro, o digo que me encuentro, que no quiero apropiarme de una problemática general, sino simplemente analizar la realidad a partir de mi propia persona y de mi propia experiencia. En la primera pieza yo le hablaba de esta, digamos, tendencia a los estereotipos para analizar una cultura. En este caso nuestra cultura está plagada de estereotipos con los cuales nos definen y con los cuales finalmente terminamos autoidentificándonos. Y un poco la relación entre estos dos contrarios, digamos, estos dos contrarios clásicos de nuestra cultura, la sal y el azúcar, y cómo yo me veo enfrentada a estos dos sabores tan contrastados, ¿no? La reacción del órgano, de la lengua,
a sabores tan diferentes, y un poco una metáfora visual a esta situación en la cual digo me encuentro entre lo que soy y lo que me ven, entre lo que termino viéndome y lo que realmente soy, y un poco esta dicotomía diaria, profesional, personal, en la cual nos enfrentamos cotidianamente. Es una pieza que habla de la muerte y de la vida. Hay una oposición, porque una pila bautismal es una pila donde se supone que el individuo va a recibir una vida nueva. Sin embargo, esta está llena de cemento, donde lo que recibe es un viaje a la muerte. Es una pieza que yo en un principio quería hacerla haciendo un molde de la pila bautismal en que estuvo Duarte, pero evidentemente no me dejaron hacerlo, y yo tuve pues que hacer esto, porque es un poco como nosotros nos mantenemos como país, como ciudadanos, un poco al margen, no un poco, bastante al margen de una situación tan difícil y tan terrible como es la de estos niños abandonados, que también forman parte de lo que nosotros llamamos ser dominicanos. Una parte importante de esta pieza, definitivamente Fernando y yo no somos curadores, ni pretendemos serlo. Lo hicimos por lo que el documento se refiere en relación a las ausencias que hemos tenido en nuestro contexto artístico. Sin embargo, esta pieza que más me hace reflexionar sobre cuál es la función del arte, por lo general, en mi trayectoria artística siempre había pensado, y hasta esta pieza, que referirme a problemas sociales desde el arte, a problemáticas sociales como la infancia, la miseria, tenía algo de indignidad, porque desde un lenguaje artístico, que se supone que es un lenguaje estético, estamos tocando algo que al final no podíamos transformar ni podíamos cambiar, y que de todas maneras era inútil ese acercamiento, porque al final yo sentía que no podía cambiar nada con eso. Y una serie de reflexiones que, por ejemplo, que hay entre Foucault y Deleuze, son dos pensadores que hablan de la indignidad de hablar por otro. Pero cuando yo llego a esta pieza, cuando Jorge nos habla de esta pieza, cuando nosotros nos enfrentamos a esta idea, para mí cambió toda esa concepción que yo tenía hasta ahora de lo que era la relación del arte con las problemáticas sociales. Y esta, independientemente de a dónde nos lleva el arte, si realmente nos va a hacer cambiar, si puede cambiar la problemática que trata, si puede ejercer algo concreto sobre esa problemática, digamos que con esta pieza a mí yo cambio completamente. No sé si es posible, yo no sé si es posible, pero de todas maneras todavía me queda una esperanza de que el arte sí puede ser un lenguaje para transformar la realidad o para transformar la mentalidad del sujeto y mentalizar al sujeto de que existe una problemática social de cualquier índole, más fuerte, menos fuerte, pero que el arte, yo siento que todavía puedo ser artista, y me lo dio esta pieza. Y un poco que involucra 13 deportes, y 13 deportes donde está la esfera o la pelota es parte del juego, y donde esa perfección, esa redondez absoluta y perfecta es de donde depende la perfección y las reglas del juego, ¿no? Entonces no hay reglas de juego, no es posible el juego, hay una adversidad, hay una intervención en cada pelota que no permite que el juego se dé. Cada pieza está intervenida de forma
muy específica en cuanto a lo que la esfera o la pelota misma me proporcionaba. Por lo general, quien conoce mi obra se da cuenta que hasta esta pieza hay muy poca intervención artesanal. Yo no intervengo la obra, prácticamente no la toco. Yo la concibo, la pienso, la desarrollo y por lo general alguien trabaja para mí y para mi idea. O en el mejor de los casos, o en igual de los casos, se usa lo que es el objeto, el ready-made, ¿no? Un objeto ya fabricado de antemano por la industria para otras funciones y resemantizado, rearticulado y en función de mi idea. Entonces, esta pieza rompe un poco con esta, digamos, tradición que he tenido durante 10 años de trabajo, en la cual prácticamente no tengo una relación física con el objeto, sino más intelectual. Y me dio la oportunidad de recrearme, de sentirme quizás otra vez niña, otra vez estudiante de arte, otra vez lúdica, es muy lúdica, es una pieza que gocé, que sentí que cada objeto me llamaba a crear una forma, a refuncionalizarla de alguna manera, otras no, otras simplemente desfuncionalizarla. Siempre hay la esperanza de que el mañana sea mejor. Yo pienso que siempre, te digo que siempre hay la esperanza porque la gente sigue teniendo niños. Y si tú tienes niños, porque tú crees que de una forma u otra la vida va a mejorar. Y que esos niños van a tener la posibilidad de que a pesar de ellos van a ser capaces de germinar y de crear cosas vivas, como son estas plantas, estas flores que ustedes ven acá. Esa fue otra pieza, bueno, como todas las piezas, donde el proceso de trabajo y el acompañamiento de los curadores fue fundamental para el desarrollo y la realización de la misma. Porque la pieza me dio unos resultados primero, sin embargo el cuestionamiento de los curadores sobre lo que estaba haciendo, sobre el porqué, sobre el cómo, sobre otras posibilidades, me llevó a ir redescubriendo dentro de lo que yo había hecho hasta ese momento, una serie de formas nuevas, de conceptos nuevos que se fueron abonando, que fueron saliendo y creciendo y germinando dentro de la pieza hasta que terminó en este sueño. Que, como les dije ahorita, dependiendo del referente que tiene cada cual, la pieza es una cosa o la otra. Para mucha gente, la niña o el niño, o lo que fuere, está o durmiendo, o escondiéndose, o está muerto. Es un poco también de una forma de leer la obra, ¿verdad? Bastante autobiográfica. Ustedes saben que en este proyecto, que transcurrió un año de trabajo, tuvimos la dicha de no tener grandes polémicas que afectaran nuestra integridad. Sí tuvimos argumentos. Sí tuvimos argumentos, pero para lograr eso tuvimos que descuartizarnos textualmente, ¿verdad? Y transformarnos en el otro y hacer todo lo imaginable para aceptar la versión del otro como artista y aceptar la opinión de los otros dos como curadores. No se olviden que, me decía mi madre siempre de pequeño, cuando hay tres amiguitos siempre hay dos que pelean contra uno. Y eso es así. Entonces nosotros en la experiencia no tuvimos esa situación. Sí, la sabiduría y la adaptación, cuando había dos diciendo algo sobre la obra, pues uno tenía que tragarse el orgullo, la reflexión, la incomodidad y adaptar todo eso a la forma final, a la aspiración final del proyecto, que era nuestra meta común. Toda esta obra en ese sentido es muy autobiográfica y también es la obra en la que yo hago más, digamos, en la que yo me he divertido más, ¿verdad? Porque hay otras obras que tienen características a veces más densas, más reflexivas. Esta tiene una cantidad de connotaciones, por supuesto, yo pienso muy verticales y en muchos momentos muy serias, pero no deja de ser una obra divertida porque surge una cantidad de rostros y de personajes nuevos que son en realidad el resultado de esta simbiosis, de esta integración que tuvimos que hacer y que termina siendo una obra, que es el proyecto en sí. Y me decía alguien el otro día,
un crítico, que esta era la obra que para ellos era la más representativa de lo que había significado el proyecto, en términos formales y en términos de lo que había implicado para los artistas, y que era una obra concreta, cerrada, terminada, y que era reflejo de lo que el proyecto había sido, que había dado un gran trabajo en el que todos habíamos tenido que ser los hombres de orquesta de todos, pero finalmente estaba concretada. Así, yo pienso que esa es la lectura más inmediata, y el que se acerca pues verá una cantidad de quiqueyas nuevas, de Fernandos femeninos y de Jorge Fernandos, y bueno, en fin, una cantidad de cosas muy simpáticas y algunas muy espantosas, pero eso es parte del resultado formal de la obra. Es una pieza muy inmediata en cierta medida, pero que tiene unas posibilidades formales, que es una cosa que es también fundamental, por lo menos para mí, yo creo que para nosotros tres, el asunto del placer que puede producir la pieza en el espectador, de ir descubriendo cosas a través de una seducción que la pieza le imita, y cómo ante algo tan terrible como es eso, uno puede permanecer un tiempo mayor del posible, y cómo la pieza se convierte en ese momento en un ícono, en una imagen que le permite al espectador encontrar muchas posibilidades sin que se le rompan los estómagos, sino que actúe aquí la cabeza. Vieron un poco digamos, el origen de este título y de estas ideas. Las burlas es, digamos, una investigación en torno a la visión que tienen algunas culturas de nuestra cultura y cómo se crean estereotipos para aceptar, analizar y interactuar con una determinada cultura. Entonces, empieza por la sangre congelada, son dos fotografías de sangre humana congelada, digamos un poco alterando la temperatura natural de la sangre y haciendo referencia a ese gran como pequeño pensamiento de que en climas cálidos no es posible tener una conducta analítica o un pensamiento analítico o, digamos, ser reflexivos del todo. Entonces, empezó por estas dos piezas, después creé lo que fue el objeto térmico, que era un objeto, yo estuve trabajando durante esta parte, visitando una fábrica de hielo, ¿sí? Que me da ese lugar tan, digamos, tan diferente para estas ideas que estaban vinculadas a la temperatura. Entonces este objeto y muchos de los objetos, digamos que todos los objetos que están fotografiados son objetos de consumo muy, digamos, popular, si son briseros o peceras, pero un poco que yo le decía, hablando de la adversidad, cómo un artista en un medio como el nuestro tiene que llegar a la idea de la forma quizás más adversa, ¿no? Y cómo tiene que semantizar un objeto que existe de antemano y utilizarlo en función de su idea. Entonces, esta pieza, por ejemplo, me sugería formalmente algo ergonómico, algo que se podía incorporar al cuerpo, y estuvo, creo que fueron un par de horas dentro de la fábrica de hielo, como a 20 grados bajo cero, y yo lo puse en este cuerpo un poco para cambiar la temperatura, así como en el clima frío se abriga el cuerpo. Pensé crear este ridículo, esta cosa burlesca en torno al calor y conformar un objeto o reciclar un objeto en función de cambiar la temperatura. Y un poco también es todo burlándome, ¿no? Porque funcionan como absurdos. Esta pieza es en relación al mar, cuál es nuestra relación con el mar, cómo lo vemos, cómo lo ven otros. Yo le doy la espalda, por lo general me aíslo, me encapsulo y no tengo ninguna intención de tener una relación idílica y paradisíaca con este elemento que nos rodea y que por lo general en nuestra literatura, sobre todo en la literatura caribeña, ha estado muy referida
y muy tocado en relación a lo maldito que es, ¿no? Virgilio Piñera, yo lo decía, decía que esta maldita condición de estar rodeado de agua por todas partes, ¿no? Entonces, eso, qué condición nos crea y que realmente cómo nosotros lo vemos y cómo lo vemos quienes no son parte de esa realidad. Esta pieza, que era un poco con la vista, son cristales para soldadura, y surgió de algo muy elemental, una noticia en el periódico, así quizás científica y completamente creíble, pero así también me parecía la cosa más absurda del mundo, que es que en el Caribe o los países tropicales más cercanos al Ecuador es más posible quedarse ciego por la perpendicularidad del sol, de la incidencia del sol sobre el mar y el reflejo del sol del mar en los ojos. Entonces decía, bueno, ya esto es el colmo, ¿no? Como también en la insularidad y de pronto la ceguera, ¿no? Me parece, y empezó por ahí la pieza y terminó. Esta se llama Rumia, también reflexionando sobre el fenómeno insular y cómo nos convertimos en una especie de rumiantes culturales, donde lo que vemos regresa a nuestra vista, lo que comemos regresa a nuestra boca, lo que oímos regresa a nuestra oreja y lo que respiramos regresa a nuestra nariz, ¿no? Entonces es como un eterno rumiar entre nosotros, lo que somos, nuestra cultura. El otro día, y es delicado el tema, porque bueno, si vas a consumir la cultura del lugar de donde procedes, implica un conocimiento, pero hay un límite en que es una rumia. El otro día yo fui a una librería y había filosofía universal, sociología, no sé, libros de todo tipo, y de pronto en la cafetería había un señor leyendo Héroes Dominicanos. Y yo decía, bueno, pero pudo haber escogido cualquier otro libro, y no escogió ese, escogió algo sobre su propio origen, ¿no? Entonces pensé, ¿cuál es el límite entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento del otro, ¿no? De la otra edad? Y un poco esa reflexión. Esta es sobre el sol, sobre esa relación un poco, digamos, idílica con el sol, con el parasol, que por lo general lo usamos para combatir el sol y para que el sol no nos dañe algunos objetos personales, algunos bienes. Y en este caso está utilizado todo lo contrario, para alterar un poco el color de la piel, en una especie de escena frívola y media de moda, ¿no? Utilizando el lenguaje del fashion y de la moda, cambiando y alterando lo que en fotografía se diría la temperatura ideal de la fotografía. Esta en relación al ruido, a esta, por lo general, concepción de que somos bullangueros, que somos una sociedad, todo el mundo habla al mismo tiempo, nadie se escucha, escuchamos el merengue a unos niveles altísimos, es decir, es la relación de nuestra sociedad con el ambiente sonoro, ¿no? Y es yo misma no queriendo escuchar absolutamente nada, ¿no? Me utilizo a mí lo más que pueda. Esta se llama Isla de Mierda. Esto es una serie que, aunque yo lo incorporé a las burlas, tiene de por sí, es una subserie de fotos que yo fui haciendo en espacios públicos, es decir, cómo nosotros, el sujeto, en este caso dominicano, consumimos el espacio público. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo pervertimos? ¿Cómo lo desacralizamos? Y en este caso la playa, ¿no? Este elemento por lo general y a través del cual nos idealizan en otros contextos, sobre todo digamos, en un ambiente más en relación al turismo, a esa visión paradisíaca e ideal que tienen de nosotros, ¿no? Y es al mismo tiempo tratando de convertir lo feo en bello, ¿no? Es decir, es la belleza de la feura, y es esta fotografía a todo color, que por lo general el color está asociado a la belleza. Bueno, esta pieza es de Fernando Varela, esta pieza se llama América, y así como hay es un objeto que Fernando le quita su función primaria y lo convierte en una especie de monstruo inútil. Es una pieza que en el sentido, el nombre es una llave fantástica para entender y para ubicarnos en lo que el artista persigue
con la obra. Sin embargo, como yo les digo siempre, las obras tienen unas múltiples posibilidades que cada uno según sus referentes, y hacemos siempre referencia a eso, por el hecho de que no queremos que la obra se vea con un prejuicio que limite y que impida muchas veces el disfrute y la lectura que ustedes tengan. Porque los artistas no hacemos las obras para nosotros las hacemos para ustedes, para el público. Es una pieza que Fernando evidentemente podría decir miles de cosas que van desde cómo él concibió la pieza hasta cómo la pieza se fue construyendo y él fue siguiendo todo ese proceso, cómo lo seguimos nosotros como curadores, hasta que llegó a convertirse en esta América que hoy día persigue monstruos invisibles y de cabo a rabo, porque no es solamente en una sola de las cabezas del continente que se persiguen. Entré en esta fase, se llaman perros con disfraz de chivo, o chivo con disfraz de perro, depende de cómo cada quien lo quiera ver. Y hablo un poco también sobre lo que hablaba en la otra pieza, de las máscaras que nos ponemos cotidianamente, de la experiencia de ser otro, de la experiencia de querer ser otro, de la experiencia de parecer otro. O sea, de cómo toda ese conflicto cotidiano que vivimos es una cosa diaria. Nosotros lo vemos en la revista, lo vemos en la televisión, lo vemos cuando nos vemos en el espejo y nos descubrimos otra persona cada día. Entonces es una obra que habla básicamente sobre eso. Y así de absurdo que es la concepción de la temperatura, así de extremo quiero llegar a demostrar lo absurdo de la idea misma, ¿no? Entonces pensé que tengo que ir y llegar al punto más extremo de la idea. Pensé en congelar mi ropa, es decir, mi ropa personal. Son 30 piezas, 31 piezas personales, desde mis medias, mis panties, mis brasieres, mi blusa, con lo que yo voy a trabajar o con lo que salgo de noche o con lo que voy un fin de semana, es decir, mis piezas personales congeladas, de forma tal que combino esa falta, digamos, esa violación a mi intimidad con la idea de la temperatura, para mezclar esa relación con el absurdo que yo encuentro en todos los estereotipos y en todas las concepciones, digamos, reduccionistas que hay de una cultura o que se tiene de una cultura. Entonces, es una pieza que a mí me ha dejado como una especie de sabor raro, enrarecido, porque me siento como ultrajada, ¿no? Como auto-ultrajada, o sea, autoviolada, en sacar a la luz esta especie de intimidad, ¿no? Pero sentía que en toda la reflexión de la temperatura del cuerpo, de la temperatura de la sangre, de toda esa relación con lo térmico, la ropa cumplía un papel importante y un rol importante en la idea. Sigo trabajando, acabo de hacer una pieza que se llama La lucha térmica. Es un pulso, una especie de pulso normal, así, entre una mano de hielo y una mano humana. Y es esta lucha entre estas dos temperaturas, ¿no? Después le digo quién gana.